segundo bachillerato de biología. Vamos a seguir viendo, después del vídeo anterior, vamos a seguir viendo el PowerPoint, pero ya más centrados en cada una de las fases para que lo entendáis mejor. Entonces vamos a ver al principio que yo tenía la profase 1, que era la primera división meiótica, yo ya tenía mis cromosomas homólogos en pareja, y lo que yo veo en lectoteno es que los cromosomas empiezan a condensarse y empiezan a visualizarse. Entonces observo yo en mi célula que cuando yo veo este dibujo veo cromosomas que ya voy viendo cuáles son, ¿no? Entonces aquí veo un cromosoma, aquí veo otro en azul, aquí estoy viendo otro y aquí estoy viendo yo otro. Realmente, ¿cuántos cromosomas estoy viendo? Estoy viendo 4 cromosomas. Por lo tanto, mi célula, como es diploide, tiene que ser 2n igual a 4. Y de esos 4, yo tengo claro que hay 2 parejas de cromosomas homólogos. Los dos rojos, color rojo, entre ellos, y los azules entre ellos, que luego lo voy a visualizar completamente entre ellos. Aquí veis las parejas de cromosomas que tienen la misma longitud. Aquí veis el cinetocoro que nos sirve para formar las fibras del uso acromático, que luego vais a ver más adelante, que aquí no están representadas. Entonces, cuando yo observo ya y paso a la siguiente fase, que es cigoteno, ocurre una cosa importante, es que los cromosomas homólogos se han juntado en parejas y además no se conforma con juntarse en parejas. Lo que ocurre entre ellos es que esta cromátida y esta azulita, que son cromátidas de cromosomas homólogos, pero entre ellas son no hermanas, se aparean gen a gen. Es como si se juntasen, aquí no se observa muy bien, pero es una unión muy íntima, como si se pegaran como pegamento. Y ese proceso por el cual yo me voy a pegar ahí a mi cromátida de al lado no hermana es lo que se llama sinapsis y forma el complejo sinaptoténico o sinaptonémico. Aquí veis lo mismo que ha ocurrido, las parejas de cromosomas están juntas y los genes de las cromátidas no hermanas adyacentes han sufrido una sinapsis, han formado un complejo sinaptonémico, es decir, se han unido como a modo de una cremallera. Cuando llego a paquiteno, lo que ocurre es que va a ocurrir la recombinación genética, pero yo no la veo, ahí no la visualizo, pero lo que está ocurriendo es lo que veis en diploteno. Entonces, ahí en diploteno veis como que de repente las parejas de cromosomas homólogos intercambian fragmento de material genético. O sea, esto de aquí, este trocito de aquí, este y este trocito de aquí se están intercambiando. ¿Lo veis? Por aquí y por aquí. Y al final eso serían los puntos donde ha ocurrido el quiasma, es los puntos donde ha ocurrido el sobrecruzamiento y la recombinación genética, por tanto. Y al final, en la diacinesis, en diploteno también ocurre la desinasis, se ven que los cromosomas, las parejas de cromosomas homólogos ya no están tan unidos, porque lo único que me queda es la marca de donde ha habido el sobrecruzamiento, que sería esta zona de aquí. Y luego ya en diacinesis los cromosomas están muy condensados y puedo observar que hay tétradas de cromosomas homólogos o bivalentes. Tétradas porque tengo por cromosoma homólogo 4, 1, 2, 3 y 4, y bivalentes porque digo que hay 2 cromosomas homólogos. Y si no decís 2 cromosomas homólogos. Aquí veis que ha ocurrido la recombinación. ¿Veis? El entrecruzamiento es la forma que consigo yo que haya recombinación genética. Aquí volvéis a ver lo mismo y a lo mejor lo visualizáis mejor. Aquí vuelvo a tener las mismas etapas que antes, lectotena o lectoteno, cigotena o cigoteno, paquiteno y diploteno y diacinesis. Mirad, ¿veis aquí el lectoteno? El lectoteno se empiezan a visualizar los cromosomas homólogos. Aquí me están representando simplemente una pareja y aquí tengo su pareja. ¿Vale? Esos son 2 cromosomas homólogos que los han dibujado de distinto color. ¿Por qué? Porque uno vendrá de la madre y otro vendrá del padre en este caso. Entonces, ¿qué ocurre en el cigoteno? Que se produce el complejo sinaptonémico. En ese complejo que yo voy a unir los cromosomas gen a gen, se quedan pegados, ¿no veis aquí como si fuera una cremallera? Eso es lo que me está ocurriendo aquí. Se está juntando esto y aquí se juntan íntimamente. Es una unión muy íntima entre las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos. Cuando entro en paquiteno ocurre la recombinación genética y el fenómeno se llama recombinación genética, que me permite que luego la información genética al final no sea la misma, pero
el fenómeno, el mecanismo por el que lo hacen se llama sobrecruzamiento o entrecruzamiento o crossing over en inglés. Entonces, ¿qué tengo aquí? Veo aquí perfectamente como esta cromátida no le ha ocurrido nada. Esta, sin embargo, como que se ha ido y se ha cogido un trocito de este cromosoma que era este. Y este, que le ha pasado, pues que se ha intercambiado cromosomas. O sea que esto azulito que debería de estar aquí, se lo he pasado a este. Y esto rojo que debería de estar aquí, se lo he pasado aquí a este. ¿Lo veis? Esto es una recombinación genética, porque yo cuando vea mi cromosoma este, el azulito, de repente tiene un trozo con un gen que venía del rojo y al revés. El rojo tiene un gen que venía del azul. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Esto ocurre en paquiteno, pero yo lo visualizo, el punto donde ha ocurrido, que es la cruz esta que están marcando, es como la cicatriz, que es el quiasma, se hace visible en diploteno. Y luego ya en diacinesis lo único que ocurre que los bivalentes ya están muchísimo más condensados y se observan bivalentes porque son dos cromosomas homólogos o tetradas porque tengo 4 cromátidas, pero ya no están íntimamente unidos y el quiasma donde se ha producido ese cruce se va viendo que se va desplazando como para el final del telómero, de los brazos de los cromosomas. ¿Veis aquí? Está ocurriendo la recombinación. Aquí lo veis bastante claro, si os fijáis. Qué bonita se ve, ¿no? Entonces yo voy observando que tengo, al principio tengo dos, a ver si me da tiempo a hablar, a la vez que voy a ver dos cromátidas verdes y dos cromátidas naranjas de cromosomas homólogos. ¿Qué está ocurriendo? Que ha habido una recombinación, ¿lo veis? Entonces al final observo que intercambio material genético. Y el proceso que me está ocurriendo para hacerlo se llama sobrecruzamiento. Entonces al final observo verde, ¿lo vais viendo? Cómo se van produciendo. En este caso la recombinación está ocurriendo en esta zona entre esta cromátida y esta, no hermana, pero de cromosomas homólogos y no adyacentes. Y aquí está ocurriendo entre cromátidas hermanas adyacentes, pero al final es que yo estoy cogiendo genes, que si yo aquí tenía el gen para tener los ojos azules y el gen aquí para tener los ojos de color negro y aquí ser rubia y aquí ser morena, al final estoy mezclando porque este cromosoma era azul y con una característica de pelo que ahora es nueva, porque me la estoy llevando del otro lado. Aquí se ve muy bien la recombinación. Aquí veis otra vez la recombinación. Imaginaros que yo tengo estas parejas de cromosomas homólogos, entonces ha habido un periodo de síntesis antes de, y tengo mis cromátidas hermanas de mis cromosomas homólogos. Tengo dos cromosomas homólogos, aquí tenía dos cromosomas homólogos, y aquí sin embargo tengo 4 cromátidas porque esta es igual a esta y esta es igual a esta. Esto significa que este A y esta BB significa que es el mismo tipo de información, que si aquí tengo el color del pelo que me dice que son azul y aquí me dice que el color del pelo es blanco, el color de pelo es azul y el color de pelo es blanco, pues es color de pelo. Lo que pasa es que la información que me está dando es del mismo tipo, pero luego es distinta. Quiero que tengas color de pelo, pero yo quiero que sea azul y yo quiero que sea blanco. Y aquí se me están diciendo que el color del pelo que yo tengo es el color de los ojos, aquí tiene que ser castaño y aquí tiene que ser de color dorado, pues es color de pelo, lo que pasa que es distinta y aquí me ocurre exactamente lo mismo. Cuando hay un sobrecruzamiento, que es la manera de producirse o sea, para que tenga recombinación, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago yo? Pues para probar, pues estudia, pues aquí sería algo parecido. ¿Cómo hago yo para recombinarme? Pues tienes que hacer un sobrecruzamiento, otro te le diría, tienes que hacer una recombinación genética por medio de un entrecruzamiento crossing over, pero al final le están diciendo que el mecanismo es el sobrecruzamiento. Entonces, ¿qué observo yo aquí? Que estas cromátidas, en este caso que son no hermanas, pero son adyacentes, porque una está al lado de la otra, recordad que adyacentes uno al lado del otro, están intercambiando el material genético, de tal forma que esto les lo he dejado igual, lo he copiado igual, pero esto cuando llego aquí me llevo el trocito suyo de aquí, que es la F. Y este hace lo mismo. Tú me has quitado un trozo de F, pues yo me quedo un trozo de... ¿Qué ocurre? Que cuando yo estudio ahora estas cromátidas, intento que estas cromátidas leerlas, digo, vale, aquí me decían, imaginaros, color del pelo azul, color de los ojos castaños, y no le habíamos dicho nada, pero puede ser forma de los ojos en espiral. Y aquí, sin embargo, ya este que tenía que tener exactamente la misma información, tendría que tener aquí forma de los ojos espirales, cumple que tiene el color de los ojos azules, del pelo azul,
ojos castaños, pero aquí ya tengo otra información distinta. Mi forma de los ojos va a ser almendrada, ya no tiene nada que ver. Y aquí me ocurre lo mismo. Yo aquí tenía el color del pelo blanco, el color de los ojos dorados y aquí en espiral, pero aquí es distinta porque aquí lo que tenía es otro tipo de información que coincide con esta. Entonces he formado sin querer 4 cromátidas completamente distintas y eso es lo que implica la profase 1 y lo que implica el mecanismo de recombinación. Conseguir que luego al final tenga cromátidas completamente distintas, las 4 completamente distintas, depende de la frecuencia de recombinación, pero distintas. Aquí lo veis otra vez, ¿no? ¿Veis aquí? ¿Veis? Aquí veis la metafase 1, todo esto, entonces aquí vais viendo lo que está ocurriendo con los cromosomas. Estáis aquí viendo cada una de las fases. Ahí está viendo telofase en que se me van escapando, las parejas se van a otro lado. Entonces yo voy a ir viendo que se divide. Empiezo con 2n igual a 4, las parejas se unen formando y ahí estoy viendo el sobrecruzamiento, donde intercambia el material genético. Entonces hay parejas que han mezclado sus genes. ¿Veis cómo se colocan ahora en el ecuador del uso las parejas? Y se separan las parejas. Una se van a un polo y otra a otra, pero cuidadito que cada una se puede con quien quiera. O sea, no es que porque estoy a la derecha me coloco a la derecha y los que estoy a la izquierda me coloco a la izquierda cuando hago eso, sí, pero antes me puedo colocar a la derecha o a la izquierda independientemente de ser de mi padre o de mi padre. ¿Veis aquí? Se ve perfectamente otra vez los cromosomas, vuelvo a tener 2n igual a 4 y aquí ya ha habido la recombinación genética. Y aquí me ocurre lo mismo, ya me estoy separando, en metafase se colocan las parejas juntas, una placa metafásica doble, y sería, ¿veis? Por el centrómero, y serían los cinetocoros los que formarían el uso, las fibras de cromosómicas que visteis en el tema anterior, y aquí ya veis que recombinación. Y luego veis aquí que separo la pareja, una se va a un polo y otro, y jamás me vuelvo a juntar, o sea, es una separación para toda la vida. Y en telofase veis que las parejas se han separado y yo tengo 2 células, pero ya no tengo 4 cromosomas. Aquí tengo 2 cromosomas y este es uno de estos y este es otro de estos. O sea, tengo la información una vez. Soy haploide. N es igual a 2 porque tengo la información una vez, no tengo la información repetida. Repetida en que una viene de mi madre y otra viene de mi padre. Aquí me he podido quedar con un cromosoma de mi madre y uno de mi padre. O al revés, los dos de mi madre. Pero son cromosomas completamente distintos que no tienen nada que ver su información que tienen dentro. Y aquí me ocurre exactamente lo mismo. En la segunda división meiótica que estáis viendo aquí, esa ya sería la segunda división meiótica, se le llama profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y citocinesis. ¿Qué observo? Pues es una mitosis exactamente igual. Los cromosomas que ya están recombinados se colocan en el ecuador del uso y cuando los tengo en el ecuador del uso observo que se separan los brazos, las cromátidas, o sea que es como que otra vez me colocan a mí todos los cromosomas que yo tengo, me colocan en el ecuador del uso uno detrás de otro y me parten por la mitad y un lado se va a un sitio y otro lado al otro. Y eso me va a provocar que al final se me formen 4 células, que entre ellas son todas haploides ya, pero cada una de ellas tenga distinta información genética porque en la primera división meiótica, en profase 1 y en paquiteno ha habido la recombinación genética. Eso es lo que os enseñé antes, que se ve perfectamente. ¿Veis aquí cuántos cromosomas tengo? Pues tengo 6, por lo tanto 2n igual a 6. Y eso de manera de decirlo, como observo que están en pareja, yo diré que son cromosomas homólogos. 2n igual a 3 parejas de cromosomas homólogos. Y aquí observo que está ocurriendo la recombinación genética entre los cromosomas. ¿Vale? O sea, eso sería profase 1. ¿Qué me está ocurriendo ahora en metafase 1? Pues que las parejas de cromosomas homólogos se colocan en el ecuador del uso, pero en parejas, con ya su recombinación genética. Y forman, aquí no se ve muy bien, una placa metafásica doble, porque se unen por el centrómero constricción primaria en el mismo punto. Entonces quedan unidos como si estuvierais cogiendo unos plátanos que se unen en una cuerda de tender. Entonces eso quedaría como para abajo, cae todo para abajo. Y aquí veis la placa metafásica doble, pero estaría marcada aquí, porque entonces la placa metafásica doble se refiere a que los centrómeros o constricciones primarias se unen en el mismo punto en el uso mitótico. 2 centrómeros, 2 constricciones primarias en el uso mitótico. Aquí veis que ya lo que he conseguido es separar las parejas, pero
esto es importante, de esta pareja, esta ha sido para acá y esta para acá. Y de esta ha sido para allá y esta para allá. Pero tengo que tener en cuenta que podría haber sido al revés, que esta se hubiera ido con esta y con esta. Y que esta se hubiera ido con esta y con esta. O que esta se hubiera ido con esta y con esta y luego esta se hubiera ido con esta y con esta. O sea, tengo que tener todas las posibilidades. Por lo tanto, cuando en la fase 1, que es lo que estáis viendo ahora, se separan las parejas de cromosomas homólogos, el número de gametos posibles también es mayor, porque yo no me voy a separar todos los paternos juntos, todos los maternos juntos, sino que se mezclan al azar. Esa segregación, esa separación de los cromosomas es al azar y eso es muy importante. Y luego ya en telofase veis que se han separado y aquí es cuando tengo dos células que realmente son haploides, porque cuando cuento los cromosomas, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y no hay pareja, porque su pareja se ha quedado aquí, y esta está muy triste porque su pareja se ha quedado aquí, y esta aquí jamás se van a volver a juntar. Entonces, esto sería n igual a 3, n es igual a 3. Cuando paso a la segunda división meiótica, parto de una de estas células, pero le ocurre también a esta, o sea, que es la que tengo aquí y la que tengo aquí. Perdonad. Entonces, ¿qué observo yo ahí en esa segunda división meiótica? Observo que por fase 1 se vuelven a condensar los cromosomas, el uso mitótico por fase 2, perdona, se vuelve a formar, etc. Entonces ya, sin embargo, estoy en metafase 2. ¿Por qué sé que estoy en metafase 2? Porque voy a colocar en el ecuador del uso mitótico o acromático, voy a colocar los cromosomas ya sin parejas, formando una placa metafásica sencilla y ya recombinado. Entonces, ¿qué me va a pasar? Que en anafase se han separado los bracitos. Cada bracito, cada cromátida hermana se va a un polo distinto, tanto en una célula como en la otra. Y al final, en telofase 2 y al final de la citocinesis 2, observo 4 células que ya tienen cada una de ellas un cromosoma, pero con un brazo. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, igual que había aquí. 1, 2 y 3. Lo único que me pasa es que esos bracitos no coinciden entre ellos, porque en este bracito tiene un trocito del rojo, aquí, y este del azul. Y sin embargo aquí no me ocurre lo mismo, y aquí me ocurre exactamente igual. Se han formado 4 células haploides con la mitad de la información genética, n igual a 3 en cada una de ellas, un cromosoma con un brazo, un cromosoma con un brazo y un cromosoma con un brazo, 3 cromosomas. Y además ha habido recombinación genética, por lo tanto los tres cromosomas que yo tengo aquí son completamente distintos su información genética. Y eso hace que esos gametos sean únicos e irrepetibles. O sea que un gameto que se me haya formado en ese momento no es igual que el de al lado, ni que el de al lado, ni que el de al lado. Aquí lo veis también, veis ahora mismo la interfase, veis aquí cómo se están visualizando los cromosomas, se está produciendo la recombinación genética, ha ocurrido el sobrecruzamiento y ya los tengo colocados en metafase en el ecuador del uso. Aquí estoy separando las parejas de cromosomas exactamente igual y aquí tengo dos células hijas con la mitad del material cromosómico, ya es de 2n igual a 4 paso a n igual a 2 y ha ocurrido ya la recombinación porque esos cromosomas ni siquiera son idénticos entre ellos. Las células son distintas entre ellas porque son distintas en cuanto a la recombinación genética y son distintas entre ellas solamente en cuanto a recombinación genética, porque son distintas entre ellas en cuanto al número de cromosomas, no, porque ambas son ya haploides. Lo que son distintas entre ellas y la célula madre es que esta era diploide y esta ya es haploide y la información genética que había aquí ya no las hay en las hijas. Entonces, cuando paso a la segunda división meiótica, que es la que tengo aquí, parto de lo mismo, pero aquí veis ya que los cromosomas se han colocado en el ecuador del uso, en la metafase 2, y se han colocado de manera que solo hay un cromosoma unido por el centrómero. Entonces hay una placa metafásica sencilla. Y luego aquí en anafase 2 lo que separo son las cromátidas de cada cromosoma y va a polo distinto. Y al final observo 4 células completamente haploides, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aquí había 4 cromosomas, aquí había 2. N es igual a 2. Y además, si me fijo, ninguno coincide los cromátidas del cromosoma. Vamos, el cromosoma, realmente. Este tiene trozos de azul, este también.
este es más grande que este. O sea, tengo 4 informaciones completamente distintas. Y esos son 4 espermatozoides. Son 4 espermatozoides que se fecundarán en un óvulo y lo que salga de ahí será irrepetible y será distinto de lo que salga de este espermatozoide futuro o de este o de este. ¿Vale? ¿Lo veis ahí viendo? Esto está mal escrito, ¿eh? Que es citocinesis, que acabo de darme cuenta. Bueno, aquí lo volvéis a ver, no lo repito, o sea, simplemente veis el dibujo y vais observando pues lo que os he comentado. Estoy hablando de la meiosis 2, o sea, que es exactamente igual que una mitosis, lo único que el final no es el mismo porque antes en la meiosis 1 habían ocurrido cosas muy importantes. ¿Veis aquí? Este es un resumen de todo, entonces aquí veis exactamente lo mismo. Aquí ya es cuando entro en la división celular, ¿no veis o no? Aquí tengo los cromosomas y aquí estoy separando las parejas de cromosomas. Y aquí entro ya en la división de las células en dos haploides recombinadas y ya lo que hago en la segunda división meiótica es simplemente separar los brazos en anafase 2 para formar 4 gametos haploides completamente distintos. Aquí estáis observando realmente cómo se separan, ¿no? Cómo consigo separarlas. ¿Quiénes me van a tirar de mí para conseguir que me separe en el caso de la anafase 1? Como tengo las parejas, esto es una pareja con su parejilla, y ahora las estoy separando para siempre para que jamás se vuelvan a unir. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quiénes van a ser los malos o los buenos de esta película? Las fibras cinetocóricas del uso mitótico, igual que ocurría exactamente igual con la mitosis. Y cuando entro en anafase 2, que ya tengo los cromosomas recombinados separados, ya está en cada polo y ya ha entrado después en una profase 2, una metafase 2, etcétera. Entonces, cuando yo ya me estoy separando, ¿quién vuelve a hacerlo? Pues los mismos cinetocoros. ¿Lo veis aquí? Que separo ya los brazos, las cromátidas. Aquí en este dibujo que estáis observando, pues que está viendo recombinación sobre la recombinación genética que se produce por un mecanismo de sobrecruzamiento, crossing over o entrecruzamiento. ¿Vale? Y se ve perfectamente aquí que está ocurriendo el sobrecruzamiento. Aquí hay una. Aquí estáis observando que están íntimamente unidos, que es una sinapsis, ¿no? El complejo sinaptonémico está ahí como la cremallera que se une y aquí ya ha ocurrido el proceso que estoy viendo, que es que se han mezclado todos los genes. Puede haber más de un sobrecruzamiento y a veces hay un sobrecruzamiento o hay dos sobrecruzamientos y resulta que el producto que me va a dar es como que no hubiera ocurrido nada. Eso ya lo veréis cuando lleguéis más adelante. Depende siempre de la distancia y de lo largo que es el cromosoma, el número de sobrecruzamientos y la probabilidad de que ocurran en las consecuencias. ¿Veis? Aquí se vuelve a ver toda vez lo mismo. Esto de aquí tendría 2n igual a 4. Aquí está ocurriendo el sobrecruzamiento. Estaría en profase o acabando la profase. Estaría en profase 1, me refiero, en paquiteno. Y estaría acabando el paquiteno, diploteno, diacinesis. Aquí ya tengo la metafase en el que las parejas están unidas y ya empiezan a separarse. Se están separando, la mitad va a un polo y la mitad al otro. Y aquí vuelvo a tener dos células ya haploides, que cada una de ellas en la segunda división meiótica se dividen. Y veis aquí que se separan, se colocan en el cuadro del uso, separan las cromátidas, se forman dos células a partir de esta y de aquí otras dos a partir de esta. Y exactamente lo tengo aquí. ¿Vale? Exactamente igual. Si voy por aquí, aquí ya ha ocurrido la recombinación genética, ha ocurrido ya la profase 1, lo estoy viendo. Y aquí ya, una vez que ha ocurrido esto, se colocan en el ecuador del uso mitótico. Y como veo que son cromosomas solos, que no tienen parejas, sin mirar aquí tengo que tener muy claro que estoy en metafase 2. Y aquí me ocurre que en anafase 1, 2 se han separado los brazos y van para por cada lado. Y luego ya tengo dos células completamente distintas de cada una de ellas en cuanto a información genética, pero ya en cuanto al número de cromosomas sí, porque ya sigo siendo 2n, no ha ocurrido otra reducción. Aquí volvéis a ver la meiosis, lo mismo que visteis antes. Ahí estoy convirtiéndome, que estoy llegando a metafase, me estoy colocando en el cuadro del uso mitótico, ya paso a anafase 1, estoy separando las parejas y ya estoy en la telofase 1 que tengo dos células con n igual a 2. Ahora vuelvo a profase 2, metafase 2, anafase 2, estoy separando los brazos y al final tengo dos células que conjuntos son 4
que vais a ver otra vez al final, que veréis 4 células haploides con N igual a 2 y la información genética completamente distinta. Otra vez lo estáis viendo. Eso es la citocinesis, división del citoplasma. Ya tengo 2 células N igual a 2, metafase, anafase 2. Se forma la división del citoplasma y 4 células completamente distintas. Aquí es lo mismo, pero explicado en cuanto a la cantidad de ADN. ¿Por qué? Porque antes de la meiosis me ha ocurrido lo mismo que antes, ha habido una fase de síntesis. Entonces, si yo tenía 46, imaginaos que tengo, no, imaginaos que es la real, 46 cromosomas, pero en la fase de síntesis aparecen 2 bracitos. Entonces, cuando yo cojo mi peso y voy con mi peso y con mis cromosomas, antes de la síntesis, digo, ¿cuántos picogramos o qué cantidad que tengo? Y dicen 46 moles de ADN, porque tenía 46 cromosomas. Pero después de la síntesis voy yo con mis bracitos y ¿qué hago? Que resulta que, como ha habido síntesis, después que tengo 92, ¿qué? Gramos, para que lo veáis, de ADN, o sea, moles, 92 moles. He duplicado porque ahora tengo 2 brazos en lugar de 1. Entonces, cuando ocurre la primera división meiótica, cuando yo tengo la primera división meiótica, al final de cuando separan las parejas de cromosomas homólogos y me quedo con una pareja, yo realmente, mi pareja sigue teniendo 2 brazos, tiene 2 bracitos. Y yo podría pensar, bueno, pues ahora como voy con la mitad de los cromosomas, va a medir, lo que va a pesar eso va a ser la mitad de 46, 23. Pero no es así, porque mis parejitas todavía tienen 2 bracitos. Entonces yo voy a ir con realmente 23 cromosomas, pero lo que tengo son cromosomas con 2 bracitos. ¿Qué me va a pasar? Que voy a seguir pesando 46 gramos, es decir, realmente 46 moles, ¿no? Para que entendáis eso. La mitad de eso porque tengo cromosomas 23, pero como tengo 2 bracitos, peso más. Sin embargo, cuando yo acabo la segunda división meiótica, mis cromosomas ya tienen solo un bracito. Entonces, cuando yo voy a pesar esos cromosomas tan así, digo, anda, ¿cuánto pesan? Con un bracito. Y veo que pesan 23 moles, 23 gramos. 23 gramos, para que lo entendáis, 23 moles. Entonces, ¿qué ocurre? Que digo, ¿por qué? Digo, pues porque tienen un brazo, Belén, y coincide en ese momento que tienen 23 gramos, 23 moles, con el número de cromosomas, con n igual a 23, cuando estoy midiendo la cantidad, ¿de acuerdo? Bueno, significado y función de la meiosis, importantísimo, importantísimo, importantísimo. Bueno, la función de la meiosis obviamente es producir variabilidad genética y producir, la primera función, la obvia, es producir los gametos. O sea que si a mí me preguntan en un examen de lavado qué finalidad tiene la meiosis, es producir los gametos para que posteriormente haya reproducción sexual. Pero interviene, claro, por lo tanto, en todos los ciclos de reproducción sexual, tanto aplontes, diploaplontes, que veréis el año pasado, y en el caso de los diplontes, la meiosis gametogénica, que es la que estáis viendo vosotros, ¿vale? Entonces, yo voy a formar gametos, que es lo que tengo aquí. Entonces, yo, si recuerdo del año pasado, un señor testículo está aquí dentro, y dentro tengo muchas células. Durante toda la vida del individuo está ocurriendo esto, donde están muchas células diploides, como todas mis células somáticas de 46 cromosomas, como mis células, demás células somáticas que yo tengo. ¿Qué ocurre aquí? Que esas células somáticas diploides lo que están sufriendo es, que las llamo ya espermatogonias, porque están en los testículos, las sufren mitosis. Entonces, a partir de una tengo 2, a partir de 2, 4, y eso ocurre durante toda la época del niño o del individuo, desde que tiene la primera eyaculación, o sea, durante toda su vida, desde ese momento hasta que se muere. Entonces, yo constantemente estoy produciendo espermatogonias que cada vez van creciendo, se van haciendo más grandes y se convierten en un espermatocito primario. Crece mucho, 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 mucho. Y una vez que tengo eso crecido, empieza a dividirse, muchos espermatocitos primarios empiezan a dividirse durante toda la vida del individuo en una primera división meiótica en la que se ha producido lo que habéis estudiado antes. Entonces, al final tengo 2 células que son entre ellas iguales en cuanto al número de cromosomas, pero distinto a la primera, porque ellos ya de aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y aquí tengo 3, o sea, de ser diploide ya paso a ser haploide. Y la información genética entre ellas es distinta, porque aquí tengo distinta información que aquí porque ha habido sobrecruzamiento. Esos son los espermatocitos secundarios.
Cuando ocurre la segunda división meiótica, lo que me ocurre es que a partir de esta célula se forman dos. Y aquí igual. ¿Lo veis o no? Estas células que se forman aquí ya son haploides, como esta. O sea, tienen todas la misma número de cromosomas, son todas haploides, pero la información genética que tengo es distinta. Y luego tenía un proceso en el cual se producía la diferenciación, la maduración, en el que esto que es una espermátida se convierte en espermatozoide, que se llama espermiogénesis, en el cual esto se transforma en esto. Pero yo al final he conseguido algo muy diferenciado que no va a entrar en un ciclo, no va a diferenciarse y convertirse luego en una división y en otro espermatozoide. O sea que esto se ha especializado muchísimo. En el caso de la ovogénesis, veis que es exactamente lo mismo. La diferencia es que yo cuando estoy en el útero de mi madre se está ocurriendo eso y se para en anafase 2, en anafase 1, perdonad. Y yo ya tengo todos mis óvulos, todos mis ovocitos primarios que están parados en anafase 1, futuros, todos los que voy a tener a lo largo de mi vida. Y solo cuando llega la menarquia, que es la primera regla, entonces se empezará cada mes a uno de esos ovocitos primarios que se habían quedado parados, a no ser que tenga gemelo y ocurra algo más, uno cada vez empezará a continuar la meiosis y a formar las células, o sea, continuar a formar esto y a formar al final 4 células haploides. Lo que ocurre es que en la meiosis de las mujeres, 3 de ellas degeneran, no sirven para nada, incluso se reabsorben por el mismo óvulo en algunos casos, y se forma solo una ovátida que madurará y dará lugar al óvulo en el momento que le toque el espermatozoide, porque ni siquiera es un óvulo hasta que no le toque el espermatozoide. ¿Vale? Esto es del año pasado, no os lo van a preguntar en lavado, está aquí puesto para que tengáis claro que la primera función que tiene la meiosis es la reproducción sexual, es la espermatogénesis, formación de los gametos. Aquí lo tenéis y veis perfectamente lo que está ocurriendo y cómo yo a partir de la diferencia es que aquí formaba 4 y aquí solo formo un óvulo porque los 3 corpúsculos polares o polocitos desaparecen. ¿Vale?